Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Antes de empezar me gustaría recordar a un compañero que falleció ayer por suicidio, un amigo, Charlie, y decirte que quiero que vueles alto. Y de volar vamos a hablar hoy. El título de nuestro programa es Volver a volar. Y es que los estudios sobre población penitenciaria han puesto de manifiesto las deficiencias en el sistema de atención sociosanitaria en prisión, debido a los escasos medios disponibles, así como el importante deterioro de la salud mental de las personas privadas de libertad. 8 de cada 10 personas privadas de libertad han sufrido a lo largo de su vida un problema de salud mental. En el programa de hoy nos acercamos a esta realidad, invisible para la mayoría, en la que habitan las personas más vulnerables. Personas con problemas de salud mental graves, privadas de libertad por orden judicial. Se encuentran en los márgenes del sistema, con frecuencia olvidadas, y por ello están en el centro de las acciones de Proyecto Ícaro de AFE Salud Mental. Serán sus participantes quienes compartan con nosotros lo que significa en su día a día formar parte de este proyecto. Conoceremos el fanzine Ya podrás volar de nuevo y todo su proceso creativo, donde sus autoras han podido alzar la voz a través del papel, reivindicar sus espacios y plasmar sus vivencias. Y descubriremos cómo la Biblioteca Municipal de La Laguna ofrece espacios y recursos que favorecen el sentimiento de pertenencia hacia la biblioteca pública, humanizando y ampliando los lazos con la comunidad. Nos acercaremos al encuentro de autoedición en Tenerife Pliegue, Fenómenos Costeros, celebrado el 13 de julio en el Tenerife Espacio de las Artes, un espacio que permitió escuchar para mirar más allá y entender que ignoramos muchas cosas que suceden a nivel social. Y pasamos a a presentar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompaña Salomé. Salomé es participante del proyecto Ícaro y creo que participaste en Pliegue también, ¿verdad? Sí, Bienvenida, Salomé. A su lado se encuentra Aarón. Aarón también participante del proyecto Ícaro, ¿verdad? Sí. Y recientemente estrenando La Libertad, sí, que tienes una sonrisa ahí amplia en la cara que me encanta verte. Sí. Diferente. Sí. Bienvenido, Aarón. Muchas gracias. Saludamos a continuación a María Laura, ella es coordinadora de Pliegue, de ese festival del que hablábamos, bienvenida. Además, eres representante de una organización que es Onda Corta, ¿verdad? Sí, un programa de mediación de TEA. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, María Laura, por estar con nosotras. Saludamos también a Rita, que es trabajadora social en la AFE Salud Mental, concretamente en el proyecto Ícaro. Bienvenida, Rita. Gracias. Y como no puede ser de otra manera, que estamos en su casa, bueno, la casa de todos, me vas a corregir seguramente, Elena Cotarello, directora de la Biblioteca Municipal de La Laguna. Bienvenida, Elena. Muchas gracias y bienvenidas al Palacio. Sí, además que estamos estrenando este espacio, ¿no? Recién lo estamos casi que inaugurando, ¿no? Sí. Este patio maravilloso rodeado de balcones y de cristaleras. Pues muy agradecidos desde Radio Himalaya, Elena, por... Muchas gracias. Bueno, vamos al meollo y yo quisiera empezar por un concepto, ¿no? que quizás en los últimos tiempos se viene hablando mucho, incluso desde el ámbito político y que quizás se esté pervirtiendo y que tampoco a lo mejor hemos tenido muy claro su significado, ¿no? Y es el concepto de libertad. ¿Qué es para cada uno de ustedes la libertad? Lo más preciado que podemos tener en el ser humano es la libertad. Muy buena, lo más preciado, o sea, el mayor... Sí. Para ti, Aarón, ahora que además está... Bueno, antes allá afuera hablábamos que nadie es libre del todo, ¿no? Ni siquiera aunque estemos fuera de prisión. Poder decidir. Poder decidir. Poder controlar tu situación, no que te controle. Poder decidir. Se han dicho ya dos cosas interesantes, ¿no? Lo más preciado y el poder de decisión. Para ti, María Laura. Bueno, yo creo que todos sabemos que es un concepto subjetivo, ¿no? Y que cada uno puede tener su opinión, pero yo creo que también es importante a lo mejor resaltar
que depende mucho del contexto de cada persona, la oportunidad que tiene de ejercerla, ¿no? Y que a lo mejor ese contexto también es algo a mirar, más allá de a lo mejor lo que signifique para cada uno, entender que también la situación del individuo pues puede ¿no? estar ahí condicionando ejercer o no esa libertad o de qué manera. Para ti, Rita. Pues para mí el concepto de libertad pues ha cobrado relevancia desde que estoy en Ícaro, ¿no? Y pues gracias a las participantes de Ícaro, creo que he aprendido también que para mí libertad es una responsabilidad, ¿no? Siempre hablamos, sobre todo dentro del centro penitenciario, de la felicidad llegará cuando haya libertad, ¿no? Porque es imprescindible para estar bien tener libertad, pero a veces no es suficiente, es una gran responsabilidad, como decía Aarón, y claro, también significa sostener vacíos, sostener frustraciones, es un regalo y una responsabilidad, las dos cosas. Muy interesante también, ¿no? Ujú. Y Elena. Ujú. Pues después de todo el aprendizaje que ha supuesto todo este proceso, acompañando, colaborando con el profesor Ícaro aquí en la biblioteca, que para mí es todo un regalo, creo que la libertad es un privilegio. Un privilegio. Ujú. Bueno, desarrolla, porque es interesante este Es un momento. privilegio del cual no somos conscientes, como todos los privilegios, ¿no? Hasta que no se toma conciencia, no lo valoramos. Y es un aprendizaje muy grande que he recibido gracias a ellas y a ellos, la verdad. Ujú. Bueno, entremos también en la materia de la privación de libertad, ¿no? Al final, todos en mayor o menor medida, en base también a las definiciones que ustedes han ido dando, ¿no? Y como decía María Laura, podemos ejercer la libertad de una manera o de otra, pero históricamente, por cometer un delito, pues se imponía un castigo, ¿no? Y ese castigo precisamente era la privación de la libertad. Pero más allá del encierro, de las celdas que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? También se cercena ese poder que decía Aarón de tomar decisiones, ¿no? Entendiéndose pues que hay multitud de normas dentro de esos espacios de privación de libertad. ¿Creen que este modelo basado en el castigo, ¿no? Que es la privación de libertad, es efectivo a la hora de integrar a las personas en la comunidad? Yo creo que no. Ajá. Yo creo que no, tampoco, no. No. No, no solo estar privado de libertad, sino que si fuera otra forma, ¿sabes? Sí, te iniciaran en otro sentido, por ejemplo, perdón, Sí. formarte en algún empleo, ¿sí? En alguna profesión, te formaran realmente, pues sí se puede estudiar. Hoy en día si quieres estudiar se puede estudiar en la cárcel, que es una de las pocas cosas que se puede hacer. Ujú. Pero si te formaran en otra serie de cosas, yo creo que en verdad estarías mejor preparado para reinsertarte en la sociedad. No solo es privarte de libertad, llegar a tu celda, adaptarte a las normas, llega tu día y te vas. Pero bueno, que llegas a tu día y te vas y no te vas preparado. Ajá. No te vas preparado. Salomé. Yo creo que no, porque lo que decía ahora mismo mi compañero, que sales como un toro desbocado a una plaza cuando sales en libertad. Si no te preparan, no estudias. Sí, se puede estudiar, pero, por ejemplo, podrían incorporar terapias de grupo para reinsertarte mejor en la sociedad cuando salgas. Claro, porque yo entiendo que ese proceso de ese castigo, que es ese encierro, luego hablaremos más sobre eso, genera un impacto no solo ya a la hora de reinsertarse, sino en tu propia salud mental, ¿no? De alguna manera, eh, están, ¿no? Es complicado incluso, pues, en un entorno tan restrictivo, pues, ponerte a estudiar de repente, ¿no? Porque lo que estás es asfixiado quizás de esa privación de libertad y como tú dices, lo que necesitas es un apoyo a lo mejor más de tipo terapia, ¿no? Ujú. Rita, sí. Yo creo que el modelo no funciona, y no porque lo digamos nosotros, sino porque las cifras ¿no? de reincidencia son bastante altas, ¿no? Como dice Aarón o Salomé, no hay un cambio cuando la persona está en prisión y tampoco hay un apoyo a la salida, que eso también es importante. No hay apoyo, sales como un toro desbocado y no hay medidas de apoyo, ¿no? Y claro, también es un modelo que no se tiene en cuenta dos cosas que yo creo que son importantes. Una no es un modelo que se tenga en cuenta a la víctima, la restauración del daño, para nada. Te castiga independientemente de la situación. O sea, hay un código penal, se aplica para estas situaciones
pero no se tiene en cuenta pues la visión de las víctimas y cómo restaurar el daño. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, tampoco es un modelo que analice bien las causas, o se ponga el énfasis en las causas y se haga una prevención. Por ejemplo, en el caso de personas con problemas de salud mental, hay publicaciones de las propias instituciones penitenciarias con cifras que a mí, que ya lo sabía, me resultaron alarmantes. Y es que 7 de cada 10 personas con problemas de salud mental graves que entran en prisión no han tenido previamente un seguimiento, no han estado adheridas a un recurso sociosanitario, a otro tipo de recursos. Entonces, claro, a lo mejor en vez de castigar a las personas, también habría que ver, o de poner el énfasis ahí, cómo podemos prevenir que sucedan estas situaciones, ¿no? Que muchas veces, como decía Salomé, perdón, son una acumulación de delitos leves que acaban en una privación de libertad. Incluso que prevenir que vuelva a suceder, pues, ¿no? El que cometan un delito, ¿no? Porque a mí lo que me viene a la mente es como un modelo basado como en el refuerzo negativo, ¿no? Tú has hecho algo malo y entonces te castigo, te doy para que no lo vuelvas a hacer, pero realmente eso está funcionando, como los perritos, ¿no? Te doy la torta para que no lo vuelvas a hacer, ¿no? O sea, Elena. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rita. Probablemente muchas de las personas que pueden terminar en prisión no deberían terminar en prisión si el sistema psicosocial, sanitario fuera fuerte. Entonces, considero que el sistema es responsable muchas veces de las vidas que acaban allí, ¿no? Y qué vidas terminan en prisión. Según un artículo del diario.es, Holanda ha cerrado 23 de sus cárceles en los últimos años, tras la implantación de un programa de rehabilitación psicológica de las personas que han cometido un delito, siendo Holanda el país con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Hablando no solo de esa parte, ¿no? de la realidad de hoy, ¿no? Son modelos que se tienen en cuenta a la hora de pues que en España haya un cambio, que se puedan llegar a implementar aquí de esa manera, Rita. Yo no conozco este modelo ni el modelo en su totalidad, pero creo que ahora mismo no se están dando medidas alternativas para ese cambio de modelo, ¿no? El modelo que hay es el de castigo. Es verdad que se empiezan a oír algunas iniciativas, como lo que comentaba antes de la justicia restaurativa, ¿no? Más basadas en, digamos, en resarcir el daño que en castigar. Y creo que es un modelo más transformador, tanto a nivel personal, porque genera empatía con la víctima, como a nivel social, porque puede que evitemos penas privativas de libertad y haya otras medidas alternativas, ¿no? Se empieza a oír un poco eso de la justicia restaurativa, ese otro modelo, pero además de medidas alternativas, o sea, de medidas alternativas a la privación de libertad, como decíamos antes, y me hago un poco de hincapié en esto, pero si quizás se hiciera lo que ya hay que hacer bien, evitaríamos que muchas personas acaben en prisión, como decía Elena, ¿no? Si hubiera un sistema de prevención donde las personas, sobre todo las personas pobres, porque en prisión hay muchas personas pobres, y dentro de las personas con trastorno mental grave también hay una elevada tasa de exclusión social, ¿no? Que las personas pobres puedan llegar antes a los recursos, puedan tener acceso antes que a la prisión, ¿no? Eso a nivel preventivo. Luego, a nivel judicial, que se puedan detectar los casos de trastorno mental grave, que muchas veces pasan desapercibidos en el proceso judicial, y también si se tratan los casos con, digamos, más tiempo, quizás se pueda poner medidas más ajustadas a las personas, ¿no? Y luego también hay situaciones en que las personas con un trastorno mental grave pueden tener una condición de inimputabilidad, es decir, que se demuestra que durante la comisión de ese delito la persona estaba con sus facultades enajenadas, y ahora mismo para esos casos hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, dos centros psiquiátricos penitenciarios que están abarrotados. Sí, en todo el territorio nacional, ¿no? Sí, solo dos, uno en España. Alicante y otro en Sevilla, que además para las personas de Canarias pues supone un desarraigo muy brutal porque te tienes que ir a Sevilla, con lo que ello supone de desarraigo del vínculo familiar y también de coste para las familias, ¿no? Entonces, o sea, los recursos que hay además están saturados, deben haber más recursos y para poder atender a las personas que entran con un trastorno mental grave en prisión y que haya un proceso rehabilitador y no sea solo un castigo y que salgan, pues, como decían las compañeras, tal como entraron, ¿no? No sé, María Laura, si quieres comentar algo en torno a esto que estamos comentando, ¿no? Pues
las condiciones que pueden tener las diferentes circunstancias, si son personas con problemas de salud mental, Bueno, yo coincido con las si- compañeras totalmente, ellas son más expertas en la materia, yo lo único que creo que puedo aportar es que también entiendo que como sociedad los modelos incluso, por ejemplo, educacionales se modifican, ¿no? Siempre está como tener en cuenta que como sociedad siempre tenemos que empujar a la institución hacia cosas que, ¿no? Y creencias que creemos avanzando. Yo creo que nuestro deber como sociedad es empujar a la institución hacia esos modelos que yo creo que la sociedad está de acuerdo en que deben de cambiar, ¿no? Pero siempre hay todo ese proceso primero y luego las instituciones van un poco a rebufo y hay que, ¿no? A veces como empujarlas hacia esos nuevos modelos, ¿no? Que creo que van acorde más con los tiempos que corren. Lo que pasa que, como bien señalan las compañeras, al final y el contexto socioeconómico, las personas que importan y cómo importan, y esos contextos, pues al final hace que sean, pues, eh, em, gente que tiene desventajas en todos los modelos y ahí es donde menos pues atención se presta seguramente de parte de las instituciones. Han nombrado y nombraban antes, Aarón, esa parte de la salida, ¿no? De la importancia que tiene Sí. la salida de la privación de libertad, que se puede haber vivido con mayor o menor fortuna, probablemente casi nadie la viva bien, ¿no? El hecho de estar en prisión, pero ese apoyo, ¿no? A la hora de gestionar, antes hablábamos de la responsabilidad, de quizás pues, esos apoyos en salud mental, esos apoyos a nivel social, esos proyectos de vida de alguna manera encaminados, ¿no? Es que, por ejemplo, la prisión de Tenerife 2 solo existe el proyecto Ícaro. No hay más nada. No hay psiquiatra, no hay médico, no hay dentista, no te puedes quejar. Sí, aquí hay educadoras de la cárcel que saben que los servicios médicos no valen para nada. Tú no te puedes poner malo. Entonces, no es solo el estar allí y cumplir tu condena, vale, sí, fuera. Lo que decía ella, después eres como un toro. ¿Dónde sale? ¿Dónde va? Si no tienes apoyo. Y el que no tiene familia y el que no tiene nadie que lo apoye, ¿qué hace? Ujú. ¿Qué hace? ¿Que vuelva a delinquir? ¿No? Claro, hay como si Claro, vuelva a dijéramos, delinquir. y Carlos un poco cubre hace de ese puente, ¿no? De alguna manera Claro. entre lo que es estar en libertad y ejercer esa libertad, la responsabilidad que supone, para precisamente que no se convierta en personas que pasa también en el ámbito de la salud mental, de personas que ingresan y reingresan en psiquiatría, ¿no? Porque no se aborda de alguna manera las problemáticas incluso sociales que pueda llegar a tener esa persona. No sé si ahora mismo en tu caso, Aarón, estás teniendo esos apoyos No, yo tengo, sí, la verdad para... que sí. Yo le agradezco mucho a Rita, a Carol, a Natalia que están aquí, a Ricardo. La verdad que sí, yo se lo agradezco mucho. Tengo a mi familia, también me apoya. Pero gracias a ellos, porque si me llevo a la regla de instituciones penitenciarias, pues oye, ¿sabes? Sí, sal y haz lo que quieras. Pero yo he de decir que, aunque intentamos estar ahí apoyando lo que medida que podemos, pues faltan muchos recursos. O sea, faltan muchos recursos de todo tipo. Y como dice Aaron, Aaron tiene pues una situación, ¿no? De apoyo Sí, familiar, de tener un techo, pero hay mucha gente que no. Y por mucho que desde el proyecto Ícaro sí. queramos tirar, si no hay otras condiciones, que si quieres luego pues las podemos ampliar un poquito, Claro es difícil. es que precisamente, ¿no? Si te dan la libertad, yo me imagino, ¿no? Y tú Ujú, no tienes un techo donde vivir, tú no tienes un... O sea, es que casi que prefieres volver a delinquir para ver si te vuelven a... Que allí por lo menos a lo mejor tienes un plato de comida, tienes un techo donde estar, mm, incluso, bueno, pues mm, con falta de recursos y tal, pero casi mm, que mejor que estar a la intemperie, ¿no? Se me mm. ocurre, ¿no? Cada persona es un mundo, pero hay personas Ujú, que lo prefieren, sí. Sí. Cada persona claro. es un... Y hablando precisamente de ese tema de derechos y de personas con problemas de salud mental, los datos dicen que solo el 3% de los actos delictivos los cometen personas con problemas de salud mental. Sin embargo, un gran número de personas que están cumpliendo condena tienen problemas de salud mental, ¿no? Que están en prisión. Entonces a mí es algo que me llama la atención, me resulta de alguna manera paradójico, ¿no? Y incluso como contradictorio y no sé hasta qué punto la prisión es una institución que genera problemas de salud mental por estar dentro de prisión. O sea, si realmente esas personas
¿no? Porque si solo un 3% cometen delitos, pero resulta que no sé qué porcentaje, pero un amplio porcentaje de las personas que están en prisión tienen problemas de salud mental, es un generador la prisión de problemas psiquiátricos, ¿no? Y si luego encima eso no se aborda. No sé si... Bueno, yo si pienso quieren- que vivir en prisión es una montaña rusa, entonces tú puedes ser muy fuerte, pero claro, cuando llegas ahí, empieza a pasar el tiempo, pues el tiempo te desestabiliza. Desestabiliza estar ahí, las instalaciones, Tú me hablabas incluso, el Aarón, trato. tú me hablabas incluso de consumo, de gente que no consumía Claro, que consumir. consumen drogas, Ajá, ¿sabes? Sí, porque es una cosa que todo el mundo tapa, ¿no? Entonces en la sí, cárcel hay de todo. ya. Claro, entonces hay personas que son fuertes, hay personas que no, hay personas que cogen otro camino que a lo mejor en la calle nunca hubieran cogido. O a lo mejor tú eres súper alegre y vas a la cárcel y te haces súper deprimido. Ujú. Porque el control de siempre lo que estás haciendo, tú, por eso es lo que te estaba diciendo antes, de que es la libertad, poder controlar, poder decidir. Para mí, hacía 4 años que no podía decidir ni tomar nada que no quisiera. Eh, Salomé, Yo estoy de acuerdo sí. con lo que dice mi Mm, compañero Alon completamente. Mm. Estoy de acuerdo con lo ujú. que dice él. No sé, las cifras aunque hay varios estudios sobre población penitenciaria con trastorno mental grave, las cifras pues a veces cambian de unos a otros, pero Mm, sí que es verdad que primero hay una sobrerepresentación de personas con problemas de salud mental y con trastorno mental grave en prisión. De hecho, hay 4 veces más trastorno mental grave en prisión que población general. Y ujú. bueno, esto pues se debe, es muy oído, ¿no? Que a las cárceles se les llama los manicomios del siglo XXI, ¿no? Porque cuando se Ajá. hizo ese cambio de modelo, del modelo de manicomio al modelo centrado en una salud mental comunitaria, pues el Mm, enfoque era bueno, pero no había medios, ¿no? Entonces desde ahí ya hubo personas que salieron de esos centros psiquiátricos a la calle o a familias donde no tenían apoyo. Y además, o sea, eso ha llegado hasta nuestros días y digamos que haya tantas personas con problemas de salud mental en prisión es un fracaso del sistema de salud mental comunitario. Lo que decíamos antes, 7 de cada 10 personas no han recibido un tratamiento antes de entrar en prisión. Entonces, no sé esa cifra que dice, pero muchas veces también pasa que las personas entran y se detecta el problema de salud mental ya en prisión y otras veces, como dice Aarón y Salomé, muchas veces el propio sistema penitenciario propicia que aparezcan, ¿no? O sea, Hay un incumplimiento luego de ese derecho a la salud, ¿no? Que podemos claro, llegar a tener todos sí. en libertad, ¿no? Pues acudir a una unidad de salud mental, tener un psiquiatra de referencia, incluso ir a un psicólogo, ¿no? Porque las personas que quizás más lo necesitan por las condiciones de vida que están teniendo no tienen acceso, ellos lo están diciendo, no hay psiquiatras. Cuando dicen no hay psiquiatras, no es que haya pocos psiquiatras, es que no No, no hay hay, psiquiatras. no hay literal. No hay No hay. psicólogos, No, no hay bueno, hay médico. psicólogos, pero quizás también hacen falta No, pues los más. psicólogos que están son los del módulo, pero claro, Ujú. bien La colapsado clínica. también, ¿sabes? Mm. Sí, eso está masificado Incluso, totalmente. incluso creo que es algo que está cambiando, pero también había una sobreprescripción quizás de benzodiazepinas, ¿no? Ujú. De psicofármacos para aliviar ese estado de... La Mm. están volviendo también a las personas adictas a un psicofármaco, ¿no? Ahora mismo se da una política de desescalada ¿no? De la sobremedicación, pero es verdad que faltan, por ejemplo, apoyos Esto tiene para, que ir acompañado de claro, esa... o Sí que sea, no tiene la pastilla, pero te voy a claro, ofrecer otra porque en cosa. ese contexto el quitar esa medicación pues hace que las personas puedan estar más nerviosas, pasarlo mal, ¿no? Entonces es verdad que se está llevando una política en cuanto a eso de reducción para evitar pues cosas que pasaban antes en las cárceles, sobredosis, sobremedicación, etcétera. Pero es verdad que una de las cosas que nosotras pues muchas veces reclamamos es que esos procesos tienen que ir acompañados, ¿no? Y muchas veces pues no hay los medios, como dice Aarón, los medios humanos y para acompañar esos procesos, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. sí decir que esto no es una cuestión solo de Tenerife 2, es una No. cuestión, desgraciadamente, de todo el Estado, ¿no? Estaba leyendo varias publicaciones, solo creo, en 2019 por lo menos, que era lo último que encontré, solo había un psiquiatra contratado en un centro penitenciario en Madrid, el resto eran en los centros donde hay psiquiatras colaboradores que van una media de 3 horas semanales al centro, imagínense, Ujú. en
espacio donde la tasa ¿Y por qué para la salud física sí que se puede sacar a la persona que está en prisión y ir al centro médico y tal, pero para la salud mental no se puede? Son cosas Bueno, un matiz que ahí. no entiendo. Yo creo que ni para lo mental ni para lo físico. ¿Vale? Los grupos médicos ni mental ni físico. Vale. Tienes que tener un buen problema físico si quieres también salir. Vamos a hablar también de lo que se está haciendo, porque no, si no nos ponemos también como intensos, ¿no? Porque Bueno, hay en que el poner fondo es contexto. importante, claro, es normal, ¿no? Y lógico, pero se están haciendo cosas, ¿no? Y, entre ellas Elena, y junto con AFES y Proyecto Ícaro, ¿no? Este proyecto maravilloso que es Ícaro. Y quisiera poner en contexto, ¿no? Que la falta de visibilidad social de las personas privadas de libertad pues hace que podamos llegar a tener una imagen un poco estereotipada, ¿no? Con prejuicios y demás. Y que esto se termine traduciendo en discriminación, ¿no? Que esa sería otra problemática que pueden tener las personas privadas de libertad, incluso cuando salen fuera, ¿no? Esa etiqueta de no solo tienes un problema de salud mental, sino además has estado en prisión, ¿no? De ahí surge esa iniciativa de la que queremos hablar, ¿no? Junto a AFES, el Centro Penitenciario, y la Biblioteca Municipal de La Laguna, ¿no? Y este último espacio en el que hoy nos encontramos, la biblioteca, se ha convertido pues en precisamente un espacio que integra a las personas con problemas de salud mental que están cumpliendo condena o que están también en el proyecto Ícaro. Elena, ¿cómo ha sido? ¿Puedes contarnos un poco esta experiencia para ti, para la propia biblioteca? ¿Cómo lo han asumido los otros usuarios de la biblioteca o los trabajadores, ¿no? Incluso. La biblioteca lleva colaborando con el proyecto Ícaro desde hace bastantes años, creo que desde el año 2019, y ha tenido diferentes transformaciones. En concreto, para este año 2024 nos reunimos Rita, Natalia y yo para ver de qué manera abordar de una manera mucho más efectiva o que fuera mucho más nutriente el paso del proyecto por la biblioteca. Había un proyecto que se quedó colgado en prisión en relación a los fanzines y se propuso contratar a una persona facilitadora para que en todas las salidas programadas pudiera acompañar al grupo que venía. Creo que ha sido muy interesante todo el proceso porque desde el lugar creativo favorece poder expresar de muchas maneras lo que estas personas traían desde prisión. Ha sido también un proyecto que me siento así como súper orgullosa porque ha sido muy horizontal, es decir, han estado participando las personas que trabajan en prisión, el grupo de AFES, el grupo de Ícaro, yo misma, y ha sido muy bonito compartir desde su lugar, ¿no? Entre iguales. Y como colofón llegamos a tiempo a poder participar del Festival Pliegue, que fue toda una oportunidad de poder ofrecer ese altavoz que, como tú comentabas anteriormente, Enrique, que fue una oportunidad para poder romper esos estigmas y para que muchas de las personas que nunca habían estado en contacto con este tipo de realidades pudieran escucharlas, y fue un momento realmente emocionante. Has nombrado ese espacio de pliegue, ¿no? Ese encuentro de autoedición, ¿no? Que además se lleva celebrando algunos años en el Tenerife Espacio de las Artes, en el TEA. María Laura, ¿en qué consiste este encuentro, ¿no? Y cómo surgió la oportunidad de que las personas participasen de esa actividad también? Pues Pliegue está dentro de un programa público que se llama Onda Corta, es un laboratorio de documentación. Desde este laboratorio nosotros trabajamos la autoedición dentro del museo, y en el programa público es como un eje central de nuestras prácticas que el museo se entienda también como ese espacio de convivencia y desde un lugar donde pensamos que el museo como espacio de representación tiene que representarnos a todos. Entonces siempre estamos buscando incluir cuantas más voces posibles, ¿no? al discurso del museo. Y dentro de este programa público que tiene, como acoge el centro a Pliegue, que es un festival de autoedición que ha ido un poco cambiando con los años, pero en un momento llega al museo y
nosotros habíamos conocido a AFES porque habíamos hecho también, en Onda Corta hacemos talleres, algunas compañeras habían estado en un taller sobre radio precisamente en el año 2019 y ahí fue cuando un poco conocimos el proyecto, pero bueno, también en esta ocasión fueron las compañeras que querían participar, entonces todavía en aquel momento pues todavía no estaba muy clara qué fecha iba a ser y todo eso, pero también pensamos y hemos hecho en Onda Corta como proyectos similares, ofreciendo también un apoyo, no solamente que participaran en el encuentro, que tiene una feria donde pues la gente puede ir ahí con sus publicaciones y ¿no? En el día de la feria pues participar ahí vendiendo, compartiendo sus publicaciones, sino que el museo les propuso pues también ayudar con la producción del fanzine y facilitar esta producción, imprimirlo en una máquina de risografía que tiene el museo y participar un poco de todo esto. Entonces, bueno, pues nada, nosotros simplemente abrimos como esa posibilidad de poder apoyar desde el centro con la producción del fanzine en este sentido y abriendo también, como es lo que comentaba Elena, de el micro abierto, donde pues tuvieron la oportunidad no solamente de estar ahí el día de la feria, sino también de contar sus experiencias, que fue súper emotivo, la verdad. Increíble sumar todas esas voces y bueno, y que también el fanzine de alguna manera pues está en la colección de TEA y ha participado de todo este tenemos programa aquí público. personas, ¿no? Salomé, que participó directamente sí. en esa experiencia. Salomé, ¿qué podemos encontrar en ese fanzine? ¿Cómo viviste tú esa actividad? Pues yo la verdad que me emocioné mucho cuando todos hablaron todos y todo el mundo estaba pendiente, ¿no? Me Sí. emocioné mucho en ese momento. Ajá. Es un folleto donde se expresan los presos privados de libertad. Cada uno pone su experiencia y ponen poesías y cosas así. Aarón, tú antes, un segundito, antes hablábamos con Elena de la biblioteca. Tú participaste de Proyecto Ícaro viniendo y acudiendo a la biblioteca. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Rehabilitante, sí. La verdad que sí, gracias Elena, de corazón. Sí, fue muy satisfactorio. O sea, por lo menos para mí personalmente, la verdad que sí, porque es un rato que te vas, podías venir, leer. Elena nos trató súper bien. ¿Sabes? No, como estaban hablando antes de la discriminación, pues no hay tanta discriminación porque la gente se adapta. Y a mí me sorprendió, ella nos trató súper bien, nos sentamos, nos puso música. A ver, sí, la verdad que pues siempre se agradece otro trato que sea diferente al En ese no solo de ser estuve un yo, preso. en ese no estuve yo. Vaya. Ya pondremos más música. Elena, sí. Yo quería destacar todo este proceso porque creo que es importante poner la mirada en los cuidados que ejerce tanto el equipo de AFES como las personas integrantes del proyecto, y con esos cuidados hemos ido avanzando. Es decir, cuando se terminó el fanzine, pudimos también, parte del equipo, estar en el proceso de impresión, porque era como un tesoro que necesitábamos, que teníamos esa responsabilidad de que llegara al festival en buenas condiciones, de manera colaborativa, y ha sido todo un aprendizaje. Es decir, que todo el regalo que nos dieron desde el proyecto Ícaro en todos estos talleres fue tratado con sumo cuidado. Quisiera entrar también en materia de lo que está relacionado con la perspectiva de género dentro del centro penitenciario y también de las mujeres que tienen un problema de salud mental, ¿no? En España hay casi 4.000 mujeres cumpliendo condena, el 7% de la población penitenciaria, y las entidades sociales denuncian que sufren discriminación y vulneración de derechos, especialmente en el caso de las que son madres, que son 8 de cada 10, ¿no? Existen solo 4 prisiones exclusivas de mujeres en España. Generalmente son espacios, son pocos los espacios exclusivos, ¿no?, para las mujeres dentro de prisión. Y esta falta de plazas provoca que las prisiones incumplan el criterio de separación interna obligatorio por la ley, ¿no? ¿En qué medida está afectando esto en el caso de Tenerife, del centro penitenciario de Tenerife 2? No sé si ustedes quieren.
si quieren comentar un poco la situación de las mujeres. Esa Es que no he escuchado muy bien la diferencia entre cómo viven las mujeres en comparación con los hombres dentro de prisión, ¿no? Si Pues hay las mujeres, exclusión hacia las mujeres. las mujeres estamos totalmente reprimidas porque tenemos un módulo muy pequeñito y nos vivimos en condiciones totalmente devastadoras. Ujú, Nos falta de todo. claro. ¿Tú has visto, Aarón, esa Sí, dificultad? porque O bueno, o te han Cogieron un- contado, ¿no? trabajaba en cocina, entonces también estuve en ese módulo y el módulo lo partieron. Entonces cogieron una de las 4 salas del módulo que hay y la hicieron el módulo de mujeres. Entonces la verdad que el patio este es grande al lado del patio donde pueden pasear Las Sí. mujeres. las presas que están en Tenerife 2. Es El dos patio veces sería esto, la mitad, De la mitad de este espacio. 2 veces esto. la mitad de ese... Vaya. Yo pienso para mí, ¿no? Sería una tortura, siendo Ajá. mujer, ese espacio tan pequeño, 24 horas. Y además, Salomé, que antes lo contabas tú también, que bueno, al final todas las violencias machistas, pues ahí se reproducen con las condiciones o sea, de una convivencia muy restringida, ¿no? Todas las violencias por parte de la sociedad, ¿no? sí, pues ahí se reproducen, ¿no? Y por ejemplo, una de las que tú nos comentabas que antes es que, por ejemplo, los destinos, que son los trabajos dentro de prisión, pues muchas veces los hombres tienen más posibilidades de acceder a un destino que las Sí. mujeres, y además los destinos están como muy estereotipados, ¿no? Las mujeres a la limpieza, Sí. como muy... Los hombres tienen más destinos que las mujeres. Mm. Uno de los problemas es que el módulo destino es de hombre, Ujú. Sí. es masculino. Entonces, por eso el hombre tiene más facilidad para poder trabajar. Y además eso que comentan de que el módulo es, bueno, muy, muy pequeño, en principio iba a ser una situación provisional, pero se lleva alargando, no sé desde cuándo, pero El año pasado. desde mucho tiempo ya. Ah, Sí. Creo que cabe decir, ¿no?, que instamos ahí a la administración a que incluya la perspectiva de género en las políticas y incluso las normas, ¿no?, que hay dentro de prisión. Hablemos ahora también un poquito del proyecto Ícaro, Rita, si te parece. ¿En qué consiste este proyecto? Hemos ido casi que hablando de él de manera, ¿no?, como a lo largo del espacio de tertulia, pero si quieres contarnos algo. Yo les voy a pedir a Aarón y a Salomé, que si quieren lo contamos entre los tres, que cuenten ustedes lo que hacemos y luego yo si hay algo más que añadir, pues lo añado y así entre los tres, Bien. Bueno, si les parece. yo la verdad que descubrí en el proyecto Ícaro una familia en prisión. Sí, porque vamos todos los jueves al invernadero, va Ricardo con nosotros, se turnan, pues a ver, bebemos café, porque siempre bebemos café. Oye, el café, Ricardo nos lleva galletitas, bizcochones, plantamos nuestras cositas, nos podemos llevar las cositas que plantamos, las podemos llevar para el módulo, comes otra cosa diferente, ¿sabes? Sí. Después los viernes vamos siempre a una terapia, vamos a 2 turnos, y entonces... para mí, personalmente, era como una familia. Podrías ir a desahogarte verdaderamente, donde no lo que se hablaba ahí se queda. Y en verdad, pues, te haces muy empático con las personas, con los problemas, ¿sabes? Y cuando tú ves, tienes ganas a veces de que sea jueves y viernes mayormente, por hacer otra cosa diferente a la cárcel. La verdad que yo siempre le doy las gracias a todas que están aquí, y a Ricardo, porque casi todas son chicas, entonces te las digo a todas. Y la verdad que le doy muchas gracias porque para mí fue muy, muy importante. Y primordial, ¿sabes? Sí. Para mí es como dice Aaron también, es como una familia, ¿no? Porque los jueves tenemos el huerto, bebemos café, comemos bizcochón, pero aparte de eso plantamos, trabajamos en la tierra y ocupas todo ese tiempo y así te va desde el encierro que en sí es el módulo, porque el módulo es un encierro y una tortura. Después tenemos la terapia los viernes, que hacemos terapia, que a mí me ha servido como para conocerme a mí misma como mejor persona. Después también tenemos las salidas programadas estas, que me encantan las salidas programadas. Y eso un poco más. Me encanta Bueno, mucho escuchar, más, ¿no?, pero... que veo que saca lo mejor de ustedes, ¿no? Como que el proyecto Ícaro les ha sacado como lo mejor. Aparte de darles a ustedes, también les ha sacado también lo mejor, ¿no? Rita. Sí, y por un poco añadir, aunque creo que ellos lo cuentan bastante bien, en el proyecto Ícaro, aparte de los talleres grupales que ellos han contado, ¿no?, que son el de agroecología los jueves y el de salud mental los viernes, pues también hacemos atención individual, Bueno, sí, verdad. tanto la compañera Natalia, que es psicóloga, como yo desde trabajo social. Hacemos también atención tanto a las personas que están en Tenerife 2,
¿no? En el proyecto Ícaro en Tenerife 2, como a personas que están en tercer grado en el CIS, en el Centro de Inserción Social, y también trabajamos con personas que están cumpliendo un trabajo en beneficio de la comunidad, que lo hacen con nosotras, ¿no? Entonces, damos atención individual, tanto a las personas como a familiares y allegadas que quieran estar en contacto con nosotras. Luego tenemos los talleres grupales arriba en Tenerife 2, y luego también hay una dimensión, como digamos, más comunitaria, que nos parece importante, que es pues contacto tanto con y coordinación tanto con los profesionales del ámbito penitenciario, que bueno, hay mucho que hacer, pero también hay que agradecer a algunas profesionales, algunas de ellas están aquí, que se vuelcan bastante con el proyecto y salen las cosas gracias a ellas. Hacemos coordinación también con otros recursos comunitarios, cuando salen las personas, por ejemplo, con la unidad de salud mental, con las unidades de atención a la drogodependencia, con recursos alojativos, porque muchas personas, como decía Salomé, salen a situación de calle y requieren mucho apoyo. Y luego también hacemos acciones como esta de sensibilización para un poco contar esa realidad que viven las personas con problemas de salud mental, que además están privadas de libertad, y un poco romper con esos dobles estigmas, ¿no? Que como decía Aaron, cada vez en el trato es menor, pero todavía a la hora de buscar trabajo, de buscar una vivienda y tal, pues muchas veces pesan, ¿no? Entonces, bueno, se tiene esos 3 niveles y se trabaja sobre todo, la base del trabajo es el apoyo emocional, no que seamos grandes expertas en nada, sino al final hay que estar y que las personas cuando sienten un apoyo progresan mucho, o sea, quiero decir, el avance lo hacen las personas, lo único que necesitan es sentir que hay un apoyo, ¿no? Y quizás también ofrecerles esos espacios, ¿no? O sea, quizás también las personas tienen esa falta, ¿no? De empleo, de tal, pero también de espacios de socialización, de la biblioteca, ¿no? Es un lugar de socialización, ¿no? Sí, bueno, las bibliotecas realmente están creadas para romper barreras sociales. Hay un autor que las denomina como palacios del pueblo, donde cada persona que entra a ellas siente nobleza y dignidad, ¿no? Que son cuestiones que una persona tal vez necesite, ¿no? para poder vivir. También son como laboratorios democratizadores. Aquí cuando se entra en una biblioteca no se pregunta ni qué vienes a hacer, ni cuánto tiempo vas a estar. Y todo este tipo de proyectos lo que genera son vínculos. Son espacios donde se generan vínculos, donde se generan encuentros y donde se produce un sentimiento de pertenencia. Y a mí personalmente me encantaría que todas las personas cuando ya van saliendo de libertad, que son unas cuantas las que he conocido, que regresen aquí a participar del espacio. Voy a abrir otro melón, brevemente, es un melón serio y duro, ¿no? Que es el tema del suicidio, ¿no? El riesgo de suicidio de la población penitenciaria es muy elevado. ¿De qué manera se está abordando esta problemática pues desde AFES, desde esa coordinación de la que estamos hablando tan necesaria, ¿no? En el entorno comunitario? No sé si quieren... No sé si ustedes quieren comentar algo. Yo prefiero hablar no de ese tema. Vale. Salo, ¿tú quieres hablar? Bueno, en realidad la tasa de suicidios o de intentos de suicidios en la población penitenciaria es súper alta. Ayer leía que cerca de un 62% lo ha intentado, ¿no? O sea, obviamente pues el contexto es muy duro, ¿no? Y yo no conozco en profundidad, la verdad, el programa de prevención del suicidio que tiene el centro penitenciario. Sí sé que en ocasiones se pone a presos de apoyo cuando hay riesgo de que una persona pueda cometer un acto contra sí misma. Y nosotras lo que hacemos en el proyecto Ícaro básicamente para prevenir el suicidio es generar esos espacios cuando una persona está mal, lo puede contar y hay como una especie de comunidad de apoyo, ¿no? Y comunidad de aprendizaje y de compartir estrategias de oye, a mí me funciona esto, oye, haz aquello, y un poco estar, aparte de generar esos espacios para que las propias personas se apoyen y estén unas más pendientes de otras también, pues si la cosa es muy grave, pues también generar coordinaciones para que la psicóloga del módulo pueda ir a verlo, tengan más atención, digamos, dar un aviso de, oye, esta persona necesita atención, necesita apoyo en este momento, Y ¿no? quizás en materia de prevención, ese sentimiento de pertenencia al que hablaba Elena, que incluso también puede estar en pliegue, ¿no? Porque estás participando de la sociedad, ¿no? De manera activa, ¿no? Es una cuestión de salud pública. Claro, y al final estás... cuando una persona tiene un lugar al que acudir y tal, incluso donde pedir ayuda, a lo mejor es la biblioteca, donde porque a lo mejor la persona no está en una unidad de salud mental y lo hace en la biblioteca, ¿no? Qué bonito que se den esos espacios, ¿no?
precisamente personas que, bueno, que están en ese proceso de libertad y demás, ustedes, Rita, o incluso tú también, Elena, o ustedes mismas, han visto volver a volar, ¿no? Que es el título de nuestro programa, a compañeros, o están volando ya ustedes, se sienten en ese vuelo ya preparadas, o conocen historias de gente que... Yo no creo que esté preparado para volar, estoy intentando volar. Caminar. Caminar ahí, vuelo, mi pozo, ¿sabes? Sí, eso lleva... ¿Y qué se necesita, Aarón, para volver a volar? Yo creo que seguridad en ti mismo, ganas, sentirte feliz, ¿sabes? Sí. Poder separar unas cosas de las otras, porque tú puedes estar hoy en prisión, mañana sales, está perfecto, te da la libertad, sales, la calle no es lo mismo, ¿no? Pero siempre se te queda, mentalmente se te quedan esas cosas, no, yo lo cuento en días para que me sea más fácil, entonces no lo cuento en años. Entonces, bueno, yo llevaba 1500 días, entonces digo, pues bueno, 1500 días, ya salí a la calle. Pero claro, los 1500 días esos te pesan en la cabeza y se te quedan cosas, y entonces a veces te da a dormir y dices tú, ay Dios, que me dé dormir, que tengo que tener la celda ordenada. Entonces, poco a poco, yo pienso que poco a poco. Al final ya volarás y... Sí. Pero volar con los pies en el suelo, sí, ¿eh? Sí. Salomé. Pues... ¿Qué te necesitas tú o qué crees que necesitarás, ¿no? Cuando ya alcances esa libertad? ¿Qué creo que necesitaré? Pues no sé. Volver a volar, pues la verdad que me he quedado en blanco. Bueno. Pues sigo yo, que yo tú sabes Sí. que por hablar que no sea. Yo sí decir que hay personas que afortunadamente pues salen de prisión y tienen su proyecto, pero es verdad que es difícil, que es un momento súper difícil. Por eso yo en las sesiones siempre hablamos de la libertad y digo, bueno, la libertad luego hay que gestionarla y es difícil. Claro. Y es más difícil si no hay apoyos, y la verdad es que faltan muchos apoyos. Como hablábamos antes con Aarón, ¿no? Que hay personas que, o sea, lo básico para mí a la salida, para que una persona pueda volar, como tú dices, es apoyo familiar o social, o sea, apoyo de alguna persona, la que sea, o de algunas que puedan, con la que poder echarte un cortado y hablar. Un techo y las coberturas de necesidades básicas, porque lo que nos está ocurriendo es que cada vez nos llegan más casos que salen de prisión sin apoyo de ningún tipo y sin un techo, y así es muy difícil porque la persona se queda en situación de calle, pues ya pues a lo mejor no toma la medicación que tomaba, vuelve a consumir drogas, no ve salida. Pues. Entonces, yo creo que una cosa súper importante que se está diciendo en todos lados, pero que para nosotros es fundamental, es una buena política de vivienda en general para que las personas puedan tener una casa, pero además, hasta que eso pase o en lo que eso pasa, que haya recursos alojativos de transición. Ahora mismo no hay. Los recursos que hay son pues recursos específicos de Cáritas, de algunos municipales, y están todos saturados. Y además muchas veces lo que pasa es que a las personas con problemas de salud mental no las quieren, o con problemas de adicciones, que sabemos que la patología dual, es decir, la convivencia de adicciones y un trastorno mental grave, es muy común en la población penitenciaria, ¿no? Entonces hacen falta más recursos alojativos, hacen falta más recursos de patología dual específicos, que ya se han abierto algunos, pero hace falta más, y además más agilidad. Y aquí quiero decir una cosa que es súper importante, que antes olvidé decir, y que es súper necesaria la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a las comunidades autónomas. Esto es una ley que se aprobó en 2003, que decía que la sanidad en los centros penitenciarios iba a pasar al Servicio Canario de Salud, en este caso, que iba a pasar Eso no ha pasado, y pasan cosas como que una persona sale de prisión y tarda 5 meses, 6 meses hasta que lo atiende un psiquiatra, en unos meses que son súper delicados. A mí me ha pasado de gente que sale de prisión, está en situación de calle, pierden o les roban el papel de su medicación, y vas a la farmacia y dices, aquí no hay nada, no le puedo recetar nada porque aquí no hay nada. Y hasta que le dan cita con el médico o hasta que el médico lo manda al psiquiatra, pues pasan meses. O también de yo acompañar a una persona que ha estado muchos años en prisión y llegar el médico de cabecera, que no lo conoce de nada, y decirle, pero ¿cómo lo voy a mandar yo a psiquiatría? ¿Cómo sé yo que usted es un perfil de diagnóstico psiquiátrico si no tiene ni documentación ni lo conozco de nada? Entonces, son islas. Cuando alguien entra a prisión puede tener un trastorno mental grave, una hepatitis o lo que sea, que si no lo dice o no presenta documentación, hasta que se sabe pasa un tiempo, y al revés, ¿no? O sea, salen y no... Excluidos hasta en la burocracia, ¿no? Claro, entonces, claro, al final
para ir a cualquier recurso, incluso de la red de salud mental, tienes que pasar por una unidad de salud mental que tarda 5 meses en llegar, que en 5 meses ya la persona, más si no tiene una casa o un apoyo familiar, pues no sabemos dónde está, ¿no? Entonces, hacen falta eso, apoyo, programas de tránsito, porque no todo el mundo tiene una familia y hay personas que necesitan apoyo para su proyecto de vida, desarrollarlo con, bueno, como un apoyo de alguien con quien hablar. Programas de tránsito, política de vivienda o recursos alojativos en su defecto. Hace falta más recursos para la patología dual y también hace falta esa transferencia de las competencias para que las personas puedan tener una misma historia clínica dentro y fuera de prisión y no tarden esos meses en ser atendidos y ser derivados a los recursos que necesitan, ¿no? Me encanta que seas tan concreta además, ¿no? Y lo que me viene a la mente de la reflexión es que ese proceso de volar, que bueno, es un poco poético y tal, pero que no es algo individual, ¿no? No es algo de la persona, de que la persona no cometa más delitos o deje de meterse droga o no sé qué, sino que es un proceso colectivo, ¿no? Es un volar colectivo, ¿no? Y hay que... Y es igual que para el resto de la población, o sea, no es exclusivo de la población penitenciaria. ¿no? Necesitamos todos esos derechos, ¿no? No es decir, no, derechos para las personas con problemas de salud mental o derechos para... No, es que es derechos para todas. Elena. Ay, perdón, que me dio la tos. ¿Te habías emocionado? También estoy emocionada. No puedo añadir nada más de lo que ha dicho Rita. Es súper necesaria una cobertura y considero que es un problema colectivo como sociedad y que algo está fallando para leer las cifras que hoy se están nombrando, ¿no? Algo está fallando y creo que es una responsabilidad colectiva. Yo también quiero decir, porque siempre me gusta, que es una responsabilidad colectiva, pero como decía Aaron antes, también hay una parte de voluntad individual, ¿no? Sí. También hay una parte que tiene que la persona tener su voluntad, ¿no? Pero sin duda tiene que darse las dos cosas. Bueno, no sé si hay alguna palabra más, algo que quieran comentar para cerrar este espacio de tertulia. Bueno, resaltar, ¿no? Que AFES al final es una organización que no nace de lo público, estará sustentada, pero que al final viene a cumplir esa labor de lo público que nos está haciendo, y al final es esa voluntad de sociedad que ocupar esos espacios para que seamos mejores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las 5, muchas gracias Salomé, muchas gracias Aarón, María Laura, Rita y Elena. Ha sido un placer, un privilegio, como decías tú también, en torno a la libertad, estar aquí hoy. Y nada, les vemos próximamente en un nuevo programa de Radio Imalia. Eso sí, antes que nada, vamos a ir a nuestra última sección del programa, que es el Rincón de las Palabras, que además cabe decir que es este es un texto original creado por las personas... Nosotros en las terapias con Rita, con Natalia. Bueno, pues la libertad es paz y amor, es poder volar como una paloma, es lo mejor que te puede pasar en la vida, es introspección y no agresión, es bonita como un pájaro volando sobre el mar, es la playa con mi sobrina, es comer un buen solomillo con mi familia, es tranquilidad, confianza en uno mismo y luchar por el porvenir. Porvenir, sí. Es conducir y es volver a coger mi coche y también conducir mi vida en buena dirección y no entrar en ningún callejón. Es conseguir mis sueños y objetivos. Es todo, son mis hijos y mi familia. Es tener sensación de vivir, teniendo fe y confianza de que podemos sobrevivir a las adversidades de la vida, escuchando en nuestro interior que somos capaces de superarlas. Pues empezamos hablando de libertad y acabamos hablando de libertad. Muchísimas gracias, Aarón, y a todas las personas que participaron de ese texto. A ustedes. Y nada, un placer enorme. Nos vemos en la próxima. Gracias.